Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí vamos a comenzar con esta reunión, el ciclo de reuniones online para la tercera orden del Instituto acá en Argentina, Chile y también en Paraguay. Y Dios mediante, ya les daré bien preciso en los avisos al final, pero la idea es hacer 3 reuniones ahora en este primer semestre y otras 3 reuniones en el segundo semestre como fue el año pasado. Y que en intermedio con distintas actividades que en cada reunión yo les iré avisando las actividades siguientes en los meses que vienen después. Para la formación de este año, que es el primer punto que vamos a tener ahora, hemos querido tener en cuenta aquello que nosotros llamamos los no negociables. O sea, ahora lo vamos a explicar más en detalle, empiezo con la primera parte. Son aquellos aspectos de nuestro modo de hacer el apostolado que son fundamentales en la congregación y que le dan la forma que tiene, la espiritualidad que tiene, el carisma que tiene. Entonces, yo ahora voy a hablar de los no negociables en general, qué es lo que son, de qué se trata, cuántos son. Y después, en las reuniones siguientes, iremos viendo uno a uno cada uno de ellos, que como son bastantes, tenemos para todas estas reuniones y también otras más. Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar ahora. Ahí yo les he preparado, como la vez anterior, un PowerPoint, como para que también se puedan guiar con eso y quede más claro. Y al final, que no es tan largo, son unos 30 minutos, ahí dejamos tiempo para que puedan hacer preguntas. Entonces, ya sea los que están acá con nosotros o los que están conectados. Bueno, llamamos los elementos no negociables. Son elementos que están adjuntos al carisma, que van con el carisma de la congregación. Siguiente, y que están desde los inicios, que eso es lo más importante, porque hacen a la espiritualidad propia. Fue recién en un capítulo general de nuestro del IBE, en el 5º capítulo general, estando todavía ahí el Padre Huela, que se pudo tratar estos temas. Recuerdo que se le pidió ahí al Padre Huela ver algunos aspectos que eran muy propios nuestros y que, por otro lado, eran los apostolados que más frutos iban dando, que más la gente apreciaba. Bueno, entonces fue en el año 2007, se definieron una serie de elementos que estaban con el carisma, pero que eran realidades vividas y experimentadas desde el comienzo de la congregación. Entonces, esa era la clave, porque no era una cuestión teórica o de escritorio, sino que era ir analizando, bueno, nosotros siempre hacíamos tal cosa, eso es muy particular, porque no lo tienen otras congregaciones o la tiene solamente tal congregación. O sea que era algo de la experiencia, algo que íbamos viviendo. Y que son aspectos que nos identifican. El Verbo encarnado, la familia religiosa del Verbo encarnado son de tal manera. Y ahí veíamos que son elementos que marcan a fuego nuestra identidad. Son algo bien propio de los religiosos nuestros, del modo que tenemos de hacer el apostolado. Siguiente diapositiva. Entre esos negociables vemos que estos no negociables pertenecen a la esencia del carisma. Es algo esencial para nuestro carisma. Es algo que está en los fundamentos de nuestra espiritualidad. Y es lo que nos va identificando como tales.
Y si no los tuviésemos, si nosotros descuidásemos a alguno de ellos, dice prescindir, significaría renunciar a la misión que se nos ha confiado dentro de la iglesia. Aquella misión que Dios nos ha confiado como familia religiosa. Entonces, fíjense, son cosas que son esenciales para que el instituto sea lo que tiene que ser. Y si le faltase alguna de ellas, ya pierde algo de que es su propia esencia. Y lo peor de todo es que si lo vamos dejando de lado, dice, vamos a estar muy probablemente sometiéndonos al espíritu del mundo y traicionando así la amistad con Cristo, que pone la confianza en nosotros para realizar esas cosas y esos apostolados. Siguiente. Esos no negociables son también para nosotros elementos que, si trabajamos con ellos, si vemos de que se vayan desarrollando, han sido siempre elementos de una gran fecundidad sobrenatural. Y ahí está la clave, porque la misión nuestra es sobrenatural. Entonces, esas características propias, al ponerlas en práctica, al desarrollarlas, al potenciarlas, siempre han dado fruto. Y que en eso el Padre Vuela insistía mucho. No es de inventar cosas nuevas, sino el de saber aprovechar las cosas que la Iglesia ha bendecido durante siglos. Y ustedes, si se fijan, los apostolados que nosotros realizamos, son apostolados que ya se han venido haciendo y han hecho otras congregaciones por muchos siglos. Lo único que hacemos nosotros a veces es presentarlo con una nueva fuerza y un nuevo ardor, pero son cosas tradicionales ya en la Iglesia. Y bueno, esos apostolados hechos de esa manera y siguiendo normalmente el espíritu con el cual fueron creados o fueron inspirados, son los que han hecho que tengan mucho fruto, mucha fecundidad sobrenatural. Y es lo propio que podemos ofrecer a la misión de la Iglesia, y que ciertamente uno que ha estado misionando afuera se da cuenta que es lo que la gente valora y agradece. Siguiente. Entonces, ¿entre qué son esos elementos? Bueno, elementos que producen frutos, pero no frutos naturales, que tengamos más casas, que tengamos más vehículos, que tengamos más bienes, ¿no? Frutos pero sobrenaturales, o sea, frutos que han dado, o sea, son cosas que han dado fruto, que siguen dando fruto y que van a seguir dando fruto porque son cosas inspiradas por Dios y para el bien de la Iglesia. Normalmente suelen ser contracorriente, en el sentido de que generan rechazo, porque son cosas que suelen ser más exigentes y que implican mayor esfuerzo, entonces no todos están dispuestos a vivirlas o a seguirlas. Por otra parte, al tener esa dimensión, hacen que presenten el cristianismo como algo vivo, no como algo aburrido, sino que algo lleno de alegría, que tiene entusiasmo, y que el verdadero entusiasmo lo da las cosas grandes que Cristo nos trae. Y bueno, como lógica, han sido siempre fuente de vocaciones, porque es tratar de imitar el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, y el que es el dueño de las vocaciones, el que convoca, el que llama a las vocaciones, es el mismo Cristo. Entonces, por eso es que también Él se encarga de que sean fructíferos, fecundos, en ese sentido espiritual de la vocación. Entonces, fíjense, las características que tienen estos elementos no negociables son sobrenaturales, normalmente no son bien recibidos, pero presentan un cristianismo vivo y entusiasta, porque presentan a Cristo, y Cristo en lo más exigente que tiene es la cruz. Y bueno, y eso atrae a los jóvenes. El Padre Vuelo lo decía, las vocaciones muchas veces surgen cuando se les presenta la realidad de la exigencia de Cristo para salvar a los hombres. Siguiente. Estos no negociables son parte del fundamento. ¿Por qué? Decíamos al principio, porque no se pueden perder
sin que se pierda la propia identidad, o sea, que sin que se pierda la fisonomía de nuestro carisma. Y que siendo valorados como tales y trabajándolos, desarrollándolos, siendo potenciados, son fuentes de gran fruto, de gran fecundidad sobrenatural. Y porque, bueno, prescindir de ellos significa renunciar a la misión que Dios nos ha encomendado como familia religiosa. Siguiente. Estos elementos no negociables son para que los miembros de la familia religiosa los puedan vivir. Y acá están, tanto los religiosos como los terciarios. Los religiosos, vivir esos elementos en plenitud. ¿Para qué? Para imitar más de cerca a Cristo. Los terciarios, los miembros de la tercera orden, vivirlos en parte de acuerdo a su estado y a su condición. Entonces, fíjense que también hace no solo a los religiosos y consagrados, sino también hace referencia a los laicos que se asocian a este espíritu, porque decíamos eso, son elementos que son el fundamento del espíritu del carisma. Entonces, los laicos de la tercera orden que quieren vivir ese espíritu también tienen que vivir en su medida estos elementos no negociables. Y esto porque los miembros de la familia religiosa tienen que encarnar en su propia vida estas cosas y que haciéndolo van a ser fuente de gran fecundidad, produciendo frutos sobrenaturales para las almas y para la iglesia. De hecho, en esos apostolados, cuando se han sumado los laicos, han podido percibir y palpar en propia carne, digámoslo así, todos los frutos que Dios bendice. Uno de los más notables de esos son cuando hemos realizado las jornadas de jóvenes, de familias, o los distintos campamentos, o incluso cuando hemos realizado las misiones populares. Bueno, aquellos que nos han acompañado, que nos han ayudado, han asistido, primero han vivido ese entusiasmo y esa alegría que transmiten, y segundo, han empezado a ver los frutos sobrenaturales, muchas veces por los cambios, por las conversiones. Entonces, estos elementos negociables hacen referencia a eso, porque por naturaleza Dios ya les da esa fuerza, porque tiene la fuerza de Dios, tiene la fuerza de gracia. Siguiente, por favor. Los elementos negociables se fundamentan en nuestra propia espiritualidad, decimos. Y nuestra espiritualidad del Verbo encarnado es Cristo el centro, cristocéntrica, pero también Cristo que se ha quedado en medio de nosotros acá en el mundo, en la Eucaristía. Entonces, por tener una espiritualidad cristocéntrica y eucarística, es que estos elementos que hacen referencia al fin específico que es evangelizar la cultura, son esenciales porque son aquellos que nos ayudan a transfigurar, a transformar el mundo, la cultura y llevarla a Cristo, de manera de que sea cada día más una sociedad, una cultura más humana primero y después más cristiana. Dice el directorio de evangelización de la cultura, ya que Cristo en la Eucaristía es fuente y centro, artífice y expresión fundamental de la cultura cristiana. O sea, fíjense, Cristo en la Eucaristía, Dios en medio de nosotros, acá en el mundo, es fuente y centro, pero también es el artífice que hace esa transformación. Y como nosotros, todos los cristianos, pero particularmente todos los miembros de la familia religiosa que hemos encarnado, estamos llamados a ser otros Cristos, entonces todos tenemos que trabajar de la mano de la Eucaristía, porque llegar a ser otros Cristos no se logra, no se realiza si no hay evidentemente amistad personal y gran familiaridad con Cristo, el Verbo encarnado, y particularmente con Cristo en medio de nosotros en la Eucaristía. Eso es el directorio de vida consagrada. Por eso el tema de la oración y de la adoración eucarística que siempre tratamos de llevar personalmente en nuestras vidas y en nuestras comunidades y apostolados. Siguiente. En esa marcada espiritualidad eucarística
ahí vemos que se necesita la formación, una educación en la liturgia. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente en la Eucaristía y en la celebración de la Santa Misa. Y la celebración de la Santa Misa tiene sus partes y cada una tiene su significado, y tiene un significado sobrenatural y a veces varios significados en un mismo gesto, en un mismo signo. Entonces es necesario el conocimiento, porque lo que no se conoce no se valora, no se aprecia y no se puede vivir. Entonces, para los miembros de nuestra tercera orden y para los miembros religiosos, es fundamental esa educación litúrgica para que nos ayude a participar mejor de la Eucaristía. Dice una participación plena, una participación consciente y una participación activa. Porque en cada Santa Misa soy parte y parte que está actuando si me dispongo a hacer lo que debo hacer y lo que tengo que realizar personalmente. Entonces, fundamental esa formación. Y hay dos cosas que son escritos del Padre Vuela para ayudarnos en ese sentido, a nosotros los sacerdotes. Escribió un libro, se llama Ars Celebrandi, o sea, el arte de celebrar la Santa Misa. Por eso que es una de las características que suele distinguir en general los sacerdotes del instituto, el modo por cómo celebran la Santa Misa, cuidando bien todos los detalles de la liturgia y haciéndolo no por una delicadeza puntillosa de que hay que poner la mano así y no de este otro modo, sino porque eso tiene un significado profundo, teológico. Entonces, como todo eso se dirige a Cristo, tenemos que aprenderlo primero nosotros para después transmitirlo. Y ese es el otro escrito que está puesto ahí, Ars Participandi, más propio de los que participan de la celebración de la Eucaristía, que pueden ser los religiosos no sacerdotes, las hermanas también religiosas no sacerdotes, y los laicos. Entonces, dos escritos fundamentales para nosotros vivir bien esa espiritualidad eucarística y que podamos, en esa participación plena y fructuosa, tener una relación muy cercana y muy personal con Cristo que está presente o se hace presente en cada Eucaristía. Siguiente. Además, nos dice ahí que la Eucaristía no es solamente la fuente de la caridad, sino el objetivo de nuestros apostolados. Entonces, por eso también se ve esto en todas las actividades apostólicas que realizamos. Jornadas, campamentos, oratorios, el apostolado educativo en los colegios, peregrinaciones, grupos de jóvenes, misiones populares, tantos otros apostolados, siempre tratamos de que esté presente Cristo, y no solo por la oración, sino presente por la Eucaristía, porque sabemos lo que hay que hacer para poder ser otro Cristo es llevar a las personas, a los jóvenes, a los niños, a Cristo presente en la Eucaristía, que lo conozcan, que lo amen y que tengan una relación personal con Él, porque es Él quien los va a ir formando y los va a ir ayudando a perfeccionarse y a santificarse. Entonces, lo más normal es que donde están nuestros sacerdotes, pero también donde están las hermanas, atendiendo comunidades, parroquias, todos nos esforzamos por hacer presente a Cristo en la Eucaristía, y que Cristo en la Eucaristía sea el centro de toda esa comunidad de fieles, incluso hasta en los colegios, una cosa que no es propio nuestro, porque eso es de la tradición de la Iglesia, pero es muy común y muy natural que en los colegios nuestros exista el recreo eucarístico, donde los alumnos pueden ir, estar con Cristo, recibirlo en la comunión, y eso es una gracia que no tiene medida, donde tienen la posibilidad de todos los días tener ese contacto personal con Cristo presente en la Eucaristía, y más aún recibirlo, y bueno, y después todo el apostolado de los sacerdotes con las confesiones para disponerlos bien y que puedan tener ese contacto personal con Cristo que les dé muchos frutos, muchos frutos. Siguiente. El segundo de estos elementos no negociables es el estudio de Santo Tomás de Aquino. Ahí nos dice un documento
de la Santa Sede, Pastores Dagobois, que la filosofía nos permite el conocimiento y la interpretación más profunda de la persona, de la libertad de la persona y de sus relaciones con el mundo y con Dios. Entonces, dada la situación que vivimos frente a una situación cultural muy particular, que exalta el subjetivismo como criterio y medida de la verdad, es fundamental tener ese conocimiento. Entonces siempre el Padre Vuela y en la congregación, siguiendo los consejos de los escritos de los papas, siguiendo la indicación del Concilio Vaticano II, siguiendo lo que dice el Código de Derecho Canónico. Bueno, siempre hemos querido estudiar a Santo Tomás, porque además en el caso nuestro lo exige ese fin específico que tenemos, que es evangelizar la cultura. Y si ya cuesta muchas veces darnos cuenta de la realidad de la cultura donde ya nosotros vivimos, hemos nacido y vivimos, mucho más como misioneros, darnos cuenta de las raíces que tiene una cultura muy extraña a veces a nosotros, como las culturas paganas que encontramos en Asia, como las culturas islámicas y otras más, que son realmente muy diversas y el modo de pensar de la gente incluso muy diverso. Entonces, si no se tienen las herramientas de una filosofía seria, profunda, perenne, es muy difícil darnos cuenta de cuáles son las cosas que se pueden valorar para realmente evangelizar, aceptarlo y ayudar a que eso siga creciendo, y cuáles las cosas que no sirven y que realmente hacen daño para rechazarlas, para purificarlas. Bueno, para eso es sumamente fundamental una buena formación, y eso lo da la filosofía de Santo Tomás de Aquino, porque ayuda a tener una visión realmente profunda. No quedarse simplemente con las cosas que suceden a nivel externo, a nivel superficial, sino ir buscando cuáles son las causas, las raíces por las cuales esos hechos se producen. Siguiente. El tercer elemento no negociable es la gran devoción mariana. Dice el Padre Bola en el libro Juan Pablo Magno, la devoción a la Madre del Verbo Encarnado es un elemento esencial y no negociable. Es algo que no puede perderse sin grave perjuicio de nuestro cariño. Y que además esa devoción mariana es fuente perenne de fecundidad sobrenatural para la familia religiosa. Entonces nuestra espiritualidad, que es imitar al Verbo Encarnado, tiene que estar relacionada con la Virgen María, porque es ella quien trajo el Verbo Encarnado, o sea, trajo a este mundo. Entonces esa consagración a la Virgen, materna esclavitud de amor, según San Luis María de Montfort, es el cuarto voto, y que verdaderamente hace que toda nuestra vida quede marianizada. Eso es el directorio de espiritualidad nuestro, donde hace que todas las cosas que realizamos en lo cotidiano, en cada día, al tenerlo consagrado a la Virgen, va configurando en nosotros a su Hijo Jesucristo por intermedio de ella. Entonces, por eso esa gran devoción a la Virgen María en nuestra familia religiosa. Siguiente. El cuarto elemento es la docilidad al magisterio. Bueno, decíamos que el fin específico es la evangelización de la cultura. Y en esa cultura que hay que iluminarla con las verdades eternas que Dios ha enseñado, se necesita una gran fidelidad al magisterio de la Iglesia. Magisterio 2 veces milenario, que hay que ir siguiendo desde los inicios hasta la actualidad para poder iluminar la realidad y para poder elevarla. Entonces, ese magisterio es lo que le da solidez, pureza, y es la norma próxima de la fe que exige la tarea de evangelizar. Y por eso es una de las cosas que son fundamentales en la formación de los miembros de la Tercera Orden. Tienen que seguir esa guía del magisterio de la Iglesia. Y se muestra en eso que nosotros tenemos como muy valioso, el amor a las tres cosas blancas, que son la Eucaristía, la Virgen y el Papa. Entonces el Papa, unido con todo el magisterio 2 veces milenario, es el que trae la seguridad y nos permite seguir avanzando e iluminando las conciencias y la misma sociedad. Siguiente.
El quinto elemento es la visión providencial de la vida. Hay una cita que es clave, Romanos 8:28. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Todo coopera para el bien. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Incluso hasta las cosas malas. Dios quiere un bien siempre, que es lo que tenemos que saber descubrir. El mundo de hoy va por otro camino. Y más aún con las cosas adversas. Entonces dice, un mundo que busca seguridad humana. Un mundo que evita el sufrimiento a toda costa y lo único que persigue y busca son placeres. Bueno, un mundo que ve la vida y la felicidad como algo que se lo puede hacer, conseguir con sus propias manos. Bueno, nosotros precisamente lo que tenemos que presentar es un mundo en donde Dios está presente y camina junto al hombre, según palabras de San Juan Pablo II en una audiencia general en el año 86. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace o permite coopera para el bien de los hombres. Busca siempre su salvación y busca también su felicidad, sino que evidentemente con esas características del mundo moderno que se busca a sí mismo, que busca el placer y que busca evitar el sufrimiento, cualquier dificultad que aparece diariamente es una gran catástrofe. Siguiente. Una espiritualidad seria. Y esto es muy interesante porque uno entendería que cualquier espiritualidad tendría que ser seria. Pero bueno, al menos la espiritualidad que tratamos de vivir, aún con las dificultades que presenta, tiene sus propias características. Por ejemplo, está abierta a la trascendencia. O sea, nos tiene que ayudar a trascender lo sensible. No podemos quedarnos solamente en las cosas más sensibles, en la espiritualidad, porque eso queda en un plano puramente humano. Entonces tiene que ser una espiritualidad abierta a la trascendencia, sí, a través de lo sensible, porque Dios mismo condesciende con los hombres a través de la sensibilidad, porque conocemos a través de los sentidos. Entonces en los sacramentos le ponen signos sensibles: el agua, el pan, el vino, el aceite, el óleo. Bueno, pero a través de eso nos permite elevarnos a lo sobrenatural, trascender lo puramente sensible y darnos cuenta de la gracia que está significada en eso. Entonces tiene que ser una espiritualidad seria abierta a la trascendencia, donde tiene prioridad o primacía la vida de oración, porque la oración es lo que nos une con Dios. Y tiene que ser esa oración que establecemos en ese diálogo personal que decíamos hace rato, en esa relación personal con Dios. Tiene que ser una espiritualidad marcadamente eucarística, porque es lo que nos une con Dios. La Eucaristía es Dios, decíamos, en medio de nosotros. Entonces nuestra espiritualidad tiene que ir uniéndonos a la Eucaristía, uniéndonos a Cristo a través de ella. Tiene que tener el amor a la cruz, porque es lo que nos asemeja con el Hijo de Dios. Él asume la cruz voluntariamente, libremente, porque era nuestra condición. Nosotros tendríamos que estar en ese lugar en la cruz. Él lo asume para redimirnos y para abrir las puertas del cielo. Entonces nosotros ya conscientemente de eso, tratar de unirnos a esa cruz con las pequeñas cruces que tenemos cada día, porque eso es lo que nos asemeja más al Hijo de Dios, que nos hace otros Cristos. Y después una espiritualidad seria donde se trata de formar hombres virtuosos que quieren imitar a Cristo, que tienen la fuerza de la virtud para realizar las cosas, incluso venciéndose a sí mismos en aquello que les cuesta, siendo capaces de renunciar a cosas buenas incluso para ofrecérselas a Dios y para el bien de las almas, para el bien de los hermanos. Entonces acá al último, fíjense, hay algo muy importante, porque la madurez espiritual de los miembros, todos los miembros del instituto, de la familia religiosa, incluso los de la tercera orden, esa madurez espiritual va a ser el fruto de una seria dirección espiritual. Va a ser el fruto de practicar los ejercicios espirituales todos los años. Va a ser el fruto de participar en grupos de formación, o tener esta reunión de formación como ahora, y también de apostolado, porque todos estamos llamados a ser testigos de Cristo. Entonces tenemos que ser apóstoles, cada uno en la medida de sus posibilidades. Algunos como nosotros por vocación seremos misioneros en otros países,
otros apóstoles en su lugar, en donde ellos viven, en los distintos lugares donde trabajan, donde estudian, donde llevan la vida cotidiana. Pero todos testigos de Cristo, apóstoles de Cristo en la sociedad, en los lugares donde se encuentran. Entonces, esas son cosas importantes a tener en cuenta como miembro de la tercera orden. Buscar la dirección espiritual y seria y frecuente, hacer los ejercicios espirituales todos los años y participar activamente tanto en la formación como en el apostolado. Siguiente. Séptima elemento no negociable, los puestos de avanzada. Y ahí tomamos del Evangelio de Lucas, navega mar adentro, la palabra de Cristo, esa frase de Cristo, que la pronuncia cuando estaba a orillas del lago de Genesaret. Y bueno, esa es la frase que ha atrapado a muchas almas, a muchas personas, tratando de dedicarse precisamente, siguiendo la exigencia del Evangelio, a cumplir la misma misión del Verbo encarnado. Incluso dice el directorio de misiones, dispuesto a morir como el grano de trigo. ¿Para qué? Para ver a Cristo presente en todas las almas y en todas las cosas. O sea, dispuestos a morir a uno mismo para que Cristo pueda vivir en los demás. Ser capaces de ser apóstoles, dar testimonio, transmitirlo a Cristo a los otros. Siguiente, octavo elemento, son las obras de misericordia. También tratando de imitar el Verbo encarnado, que es el Verbo encarnado es el misionero del Padre. Dios Padre lo envía en misión a la tierra para salvar a los hombres. Bueno, él fue enviado a los pobres, dice San Juan Pablo II. Entonces, nuestra congregación, nuestra familia religiosa, quiere continuar mostrando, revelando a los hombres el amor misericordioso de Dios. Y por eso todas las obras de misericordia. Aliviar los males que siempre van a estar presentes en este mundo. Entonces ofrecer la posibilidad, a través sobre todo de las obras de caridad, de misericordia, de que toda persona que quiera hacer el bien, que quiera hacer una obra de caridad, tenga la posibilidad. Y esto porque verdaderamente amar a Dios se hace en concreto atendiendo a uno de los más necesitados, son palabras de Cristo. El amor concreto a los hermanos es el único medio posible de amar a Dios, y eso es lo que nos enseña Cristo. Siguiente, el noveno elemento, que es morder la realidad, es una frase muy típica nuestra, que simplemente significa tener una acción, pero que sea eficaz en el trabajo apostólico. O sea, una acción que esté adecuada a la realidad que nos toca ser apostolado. Por eso lo relacionamos con lo que decíamos antes de esa formación filosófica profunda de Santo Tomás, que nos permite conocer la realidad tal cual es, no en lo superficial, sino conociendo las causas profundas, y entonces hacer una acción que realmente modifique, que evangelice, que acerque a Cristo a esa realidad. Y lo que es propio de nuestra familia religiosa es que es como una nota distintiva hacer la tarea evangelizadora así. Porque esa tarea evangelizadora nace y se nutre precisamente del misterio del Verbo encarnado, que siendo Dios se hizo hombre para ayudar a los hombres. Y después también, decíamos, esa formación tomista, esa metafísica tomista, nos permite eficazmente que la fe en carne tome vida en la cultura de los hombres y no sea algo solamente exterior, sino que realmente vaya transformando la sociedad de adentro. Siguiente. El décimo elemento es el espíritu de alegría, que es lo que normalmente la gente testimonia cuando visita nuestras comunidades. Y que, por gracia de Dios, tiene que ser para nosotros un sano orgullo que nos tiene que llevar a continuar así, que es lo que decían de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, mirad con qué alegría viven. Bueno, esa alegría es fruto del Espíritu Santo y es efecto de la caridad. Vivir la caridad hace vivir alegres. Esa es la realidad. Hacer el bien nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos asemeja cada vez más a Dios. Y Dios es fuente infinita de alegría. Entonces,
Cuando hacemos bien, nos sentimos bien. Y sentirnos bien nos tiene alegres. Y eso es la realidad cuando uno ve a un alma que se ha entregado a Dios, y no necesariamente un consagrado como nosotros, un alma que se ha entregado a Dios y que busca hacer el bien en todas las cosas y en todos los momentos. Entonces, esa es una persona alegre, porque tiene esa alegría que es interior, y no de la sonrisa exterior y tonta muchas veces, sino que es algo profundo y que es un fruto del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Ahí lo que se trata es anunciar a todo el mundo que el Verbo encarnado, que es la verdad, está por encima sobre la mentira. El Verbo encarnado, que es el bien, está por encima del mal, que es la belleza, está por encima de la fealdad que nos presenta este mundo. El Verbo encarnado, que es el amor, está por encima del odio. El que es la paz está más allá de la guerra. El que es la misericordia vence toda venganza. El que es la vida vence a la muerte. El que trae la gracia vence el pecado. Y así dice, en todo, el ser sobre la nada, la Virgen sobre Satanás, Cristo sobre el anticristo y Dios sobre todo. Eso es de nuestro directorio de espiritualidad. O sea, el tener ese amor y esa devoción al Verbo encarnado nos hace darnos cuenta que en Él está todo y fuera de Él no hay nada. Entonces por eso tenemos también esa seguridad, esa tranquilidad, pero a la vez esa alegría, que con Cristo tenemos todo y podemos cambiar el mundo. Siguiente. Y ya con esto, el último de los elementos no negociables, que es la creatividad apostólica y misionera. Eso es fruto del celo apostólico por amor a Dios. Es verdaderamente buscar en todo y en todos el bien de las almas, la salvación de las almas. Y entonces eso hace ser creativo. Dice el Paraguay en ese libro Ars Participandi, no se puede ser apóstol sin ser creativo, y sin ser creativo no se puede ser misionero. Entonces tener esa disponibilidad en el alma es fundamental para llevar a Dios a los que lo necesitan. Y por eso tener la capacidad de analizar la realidad para ver cuáles son las causas y cuáles son los remedios, y ser creativos en aplicar esos remedios para que la gente realmente le tengan un fruto eficaz. Es uno de los elementos no negociables, y es esta creatividad apostólica, y se desprende del mandato de Cristo: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. El mundo entero, no el mundo que yo conozco, esta sociedad, este pueblo, este país, sino ir a lugares muy distintos y hasta a veces muy inhóspitos que necesitan también de la llegada de Cristo. Entonces, bueno, todas estas cosas es lo que caracterizan propiamente a los miembros de esta familia religiosa del Verbo encarnado. Y que si falta alguna de esas cosas, evidentemente va perdiendo su propia identidad, va perdiendo lo que nosotros llamamos el carisma. Bueno, creo que con esto ya terminamos. La siguiente.